Ok, ¿por qué le llamamos sanidad integral? Porque creemos, como la Biblia enseña, que somos espíritu, alma y cuerpo, y esas tres áreas hacen un completo y necesitamos definitivamente restaurar áreas de nuestra vida. Aprendimos en la primera clase y definimos la sanidad integral como un proceso de restauración donde recuperamos elementos que perdimos cuando Adán y Eva fueron expulsados del huerto, como el proceso donde sanamos heridas del pasado, donde todos hemos sido expuestos a una u otra herida, que la recordamos o no la recordamos, pero lo cierto es que nos afecta de adultos. También tenemos que arreglar situaciones que hay en nuestra alma por malas decisiones, por pecados, por situaciones difíciles que enfrentamos en la vida. ¿Está bien? Y finalmente, pues todos queremos vivir mejor. Uno debe ir siempre creciendo, debe ir madurando. Uno no debe ir decreciendo. No está bien. Una de las cosas que yo aprendí a la edad que tengo 57, es que todos los días trato de aprenderme algo nuevo. Todos los días. Todos los días trato de aprender algo nuevo. No leer algo nuevo, aprender algo nuevo. O sea, ejercitar el cerebro para cuando llegue a viejito, no esté así con que no entiendo nada. Entonces hay que ejercitar el cerebro a temprana edad como a la mía para que cuando llegue a viejito no se oxiden las neuronas, ¿está bien? Pero bueno, todos queremos crecer, todos queremos madurar. Hoy es la clase 5 o la parte 2 de la clase 4 que se llama los traumas. La semana pasada vimos los traumas y traumas definimos, solo para recapitular antes de entrar en el tema de hoy, como un evento violento, generalmente una emoción negativa, que el niño no está preparado para recibir, que el niño no está preparado para asimilar. Y eso causa una huella en su alma, causa una huella en el alma. Esa huella, lo vamos a ver en la clase siguiente, la llamamos huella psíquica. Quedan cosas marcadas y todo evento que llamamos trauma está asociado el evento con una imagen, con una persona, con un lugar, con una música, con un olfato, con un sabor, con una textura. Algo está asociado con la imagen del ofensor y con las emociones que experimentamos en aquella época. Dije también que cuando se está formando el tubo neural en el cerebro del niño, todavía no tiene capacidad de registrar memoria, pero sí registra emociones. ¿Okay? Cuando el tubo neural, la corteza termina de formarse, entonces ya es cuando tenemos la capacidad de recordar cosas, porque ahí almacena la historia. Pero antes de que se termine de formar toda esa corteza, hay cosas que nosotros no nos acordamos. ¿Usted se acuerda el día que nació? ¿Se acuerda el día que nació? ¿Cierto que no? Yo estaba ahí, pero no me acuerdo. Pero ese día tuvimos el primer trauma, que es salir por el canal del parto. Eso ya es un trauma. Un dolor, la cabeza sale así como una pepa de aguacate. O sea, es traumático. Si te dejaron llorar más de lo que supuestamente estabas programado para llorar, expliqué la semana pasada con el ejemplo del pecho, ¿se acuerdan? Dejar aguantar hambre a un niño más de lo que requiere es un trauma. Entra en angustia. ¿Por qué? Porque para el niño, para el bebé, el alimento es el amor, es la protección, es el apego, es todo. Y la única forma de pedir alimento es ¿cómo? Llorando. Y si llora y llora y llora y llora y llora y no se le suple alimento, entra en angustia, entra en angustia. Y esa angustia se graba. Es por eso que hay personas de adultas que apenas tienen hambre, tienen que comer ya. Y si no, se ponen de mal genio. No se les puede hablar ni mirar. Y, porque su cerebro emocional, su memoria emocional, recuerda de una u otra manera. A usted un día lo abandonaron, un día le hicieron bullying en la escuela, un día lo rechazaron, un día lo empujaron adecuadamente, un día le tocaron ¿lo que dije? Inadecuadamente, un día le tocaron inadecuadamente, le miraron inadecuadamente, lo avergonzaron en público, le gritaron de una forma tal que usted se aterrorizó porque era un niño chiquito, le apagaron la luz en el cuarto a los primitos y lo encerraron para asustarlo y por eso hoy usted tiene que dormir con la luz prendida. Todo eso son traumas. Y dije que para efectos de la clase, desde el punto de vista espiritual, el trauma es un hueco en la estructura emocional, un hueco, algo que falta para formarse bien, y ese hueco es por donde nuestro enemigo, Satanás, aprovecha
para meterse y hacernos daño hoy. Entonces, ¿qué hacemos? La sanidad es restaurar esos huecos, tapar esos huecos. En eso consiste la sanidad integral. Entonces, trauma es un hueco, es una apertura y tiene que ver con una agresión. Y di un listado de ejemplos de agresiones. La semana pasada lo tienen en su material. ¿Ok? El día de hoy vamos a ir a la clase, a la parte 2 de esta clase. Esta parte 2 es complemento, pero también vamos a entender hoy por qué es necesario recordar. Hoy quiero que salgamos todos de aquí. Si usted está convencido, como mucha gente piensa, que para qué recordar eventos dolorosos si no vale la pena, ya pasó, y eso me duele mucho y me incomoda y me siento mal recordar eso. Hay gente que cree que no es conveniente recordar el dolor. Yo no estoy de acuerdo con esa posición. Yo pienso que sí es no conveniente, es necesario. Más bien es la palabra que necesitamos utilizar ahí. Es necesario. Vamos a ver hoy por qué. ¿Por qué es necesario recordar el dolor? Y por qué las personas que creen que no, dejemos eso ahí, lo que tienen es una tendencia a la negación. Negar un dolor o tenerlo ahí oculto y aprendieron a vivir así, se acostumbraron a vivir así. ¿Ok? Entonces vamos a ver por qué recordar si duele. Interesante, ¿no? La sanidad es como cuando a usted le duele una muela y usted se va a la farmacia y se compra un Tylenol o un ibuprofeno, ¿cierto? Y se toma 2 y se le calma el dolor, pero a las 6 horas le vuelve a doler, se toma otras 2 y se le calma, pero a las 8 horas le vuelve a doler, entonces se toma 3 y ya 4 ya es mucho, entonces no cesa el dolor. Y entonces, ¿qué tiene que hacer? Ir al dentista, ¿sí? El dentista le va a decir, le toma una radiografía y le va a decir, tienes un root canal, una raíz de una muela, ¿cómo se llama? Un conducto, y hay que perforarlo y arreglarlo. Y la perforada, eso sí que molesta, ¿sí o no? Eso es y eso no. Primero le meten una inyección en la encía, que uno es chuzón, y segundo le meten esa, ¿cómo se llama? La fresa, ese taladrito, y uno siente que eso le va a llegar por acá. Eso es súper incómodo, es horrible. Pero cuando sales de ahí, 2 días después, ya tu muela no te vuelve a doler, ya estás sano. Así es la sanidad integral. Hay que recordar, perforar, recordar el dolor. Pero es necesario. Un tiempo después te vas a dar cuenta que valió la pena. Entonces, hoy vamos a ver por qué recordar si duele. ¿Qué razones tenemos para recordar si nos duele? Vamos a repasar una lista adicional a la de la semana pasada, que vimos con los traumas de la semana pasada. Vamos a ver unos ejemplos más concretos y finalmente vamos a ver cómo sano el trauma. Porque ¿qué nos sirve? Recordarlo, reconocerlo y cómo lo sano. ¿Qué hago para sanarlo? ¿Está bien? Ok. Primera razón para recordar aunque duela. 1, que las aspirinas no solucionan nada. Nosotros en la consejería, cuando las personas vienen, la primera fase de la consejería es estabilizarla. O sea, tranquilo, tranquila, todo va a estar bien. Inclusive le podemos dar dinámicas terapéuticas que vayan a su casa y hagan una tarea, pero es para que se alivie un poquito el dolor, la tristeza, el temor y se calme. Pero esa dinámica, esa dinámica terapéutica, esa práctica, no le va a sanar el dolor, le va a apaciguar por un tiempo, lo va a anestesiar. ¿Ok? Entonces, para poder saber qué clase de dolor tienes y qué medicina tomar, hay que recordar. Hay que recordar. Segunda razón para recordar aunque duela. La única forma de sanar un dolor emocional es ir a la raíz. Hay que ir a la raíz. Muchas veces puede que no nos acordemos del evento, no nos acordemos de la persona, pero nosotros, por las reacciones que tenemos hoy en día y las emociones que acompañan a esa reacción, podemos identificar más o menos el evento. Se los acabo de decir hace 5 minutos. Todo evento traumático está asociado a una imagen y a una emoción. Entonces, si ahora cogemos la emoción y la reacción, puede que no recordemos la imagen del ofensor, pero sí podemos llegar a una muy cercana idea
de qué tipo de trauma fue. Si fue un abandono, si fue un rechazo, si fue un abuso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo vamos a tratar el problema? Pues reconociendo la raíz, porque es diferente lidiar con alguien abusado sexualmente que con alguien abandonado. Es diferente lidiar con un huérfano que con una persona que sufre de claustrofobia. Es diferente. ¿Y cómo lo vamos a saber? Tratando de identificar el evento. Entonces, la primera razón, las terapias no sanan nada. Las terapias estabilizan. Segunda razón, la única forma de sanar el dolor es ir a la raíz. No existe otra. Quiero hacer un paréntesis aquí. Hay momentos en que Dios le sana a uno dolores del pasado así. Porque Dios es Dios. Dios es todopoderoso. Dios puede hacer así y ¡pum! Te sanó. Y más nunca los efectos de ese trauma te persiguen. De eso hay cantidad de testimonios. Yo tengo testimonio de eso en mi vida, ella tiene testimonio y cientos de gentes que a través de los años hemos visto. Tercera razón. ¿Por qué recordar? Porque todo trauma, estoy en la página, no tiene número la página hoy, no sé qué pasó. Todo trauma está asociado a una imagen de ofensor, una persona, un animal, un objeto, un sistema. O sea, entre más recuerdes y más específico seas, más fácil, bueno, más fácil no, más factible es poder perdonar al ofensor. ¿Ok? O sea, siendo específicos. Esa es una razón para ir y recordar el dolor. La cuarta, que si no sueltas al ofensor, si no lo recuerdas, te va a perseguir toda la vida. Si no lo perdonas, si no lo sueltas, te va a si no lo recuerdas, si no lo sueltas, lo vas a recordar toda la vida. Venga, hagamos un ejercicio. ¿Hay algún personaje que ustedes odian? Bueno, estamos entre cristianos, no deberíamos odiar, pero alguna figura. Por ejemplo, un abogado. Uy, esos abogados son desgraciados. ¿Hay algún abogado aquí? No. Si usted es abogado y me está oyendo en línea, yo no sé, pero... Porque me acuerdo que un abogado nos robó y entonces uno queda herido. Y la siguiente vez, unos 2, 3 años después, te presentan a alguien y tú, ¿qué haces? No, soy abogado. Alerta, es abogado. Entonces, cuando identificamos, recordando el dolor, el personaje, podemos trabajar con la sanidad en ese tipo de personajes o de ofensores. Puse un ejemplo, ¿no? Pero ¿cuántos ejemplos tuviéramos, no? Me acuerdo que un amigo, un familiar me dice un día que todos los pastores eran ladrones. Y yo le dije, pues yo soy pastor y no soy ladrón. Entonces tienen una herida de una mala experiencia y generalizan y eso los persigue toda la vida. Hasta que uno no sana y entiende que el que te robó, no todos son iguales, no todos son el mismo ladrón, no todos son el mismo ofensor. ¿Ok? Y la quinta razón es que como asocias, la mente asocia el dolor, el evento, con personas, atmósferas, ambientes, situaciones en el presente, se te van a disparar solas, porque la memoria emocional es atemporal. Es decir, yo siempre pongo este ejemplo porque es el más gráfico. No sé si ustedes están viendo una película o una novela y de repente sale un personaje que hace algo y uno empieza a enojarse. ¡Uy, vieja desgraciada, como es de mala! Mentirosa. Entonces, pero uno ni la conoce, ni sabe el nombre de la actriz, pero ya te cae mal. ¿Cierto? Ok, ¿por qué? Porque tienes una herida en ese aspecto de la mentira, de una persona hipócrita, de una persona así agresiva. Tienes una herida y entonces cuando te expones a ambientes, a personajes, a situaciones, a eventos similares, tu memoria emocional ¡pum!, cree que es lo mismo porque no tiene tiempo, es atemporal, no sabe si es ayer, hoy o mañana y se dispara sola. Es por eso que a veces... En otro currículo que tenemos se llaman alergias emocionales. A veces estás así y de repente hace alguien algo y tú ¡pum!, explotas en un evento de ira, de enojo, de frustración y el evento es desproporcionado con relación al... la reacción es desproporcionada con relación al evento. Es porque hay una herida. Entonces, por eso es necesario. ¿Y cómo lo vamos a saber? Yendo allá, yendo al dolor. El Espíritu Santo, que es Dios, sí estaba ahí el día que nos abusaron. Entonces Él sí nos puede recordar. Pero ¿cómo así que el Espíritu Santo está en el momento que me violaron, en el momento que papá me abandonó, en el momento que me atracaron, me robaron, me escondieron 2 días debajo
árbol, todo eso, Dios estaba ahí. Y la pregunta es, ¿y Dios permite eso? Bueno, yo creo que sí. Eso lo vimos aquí un domingo, ¿no? Cuando hablamos de la soberanía de Dios, porque pasan cosas que son injustas, que nos duelen, y preguntamos, ¿y Dios dónde está? ¿Y Dios dónde está? Entonces, por esas 5 razones, las voy a repetir, es que creemos que es necesario recordar, aunque duela. 1, que las terapias o aspirinas no sanan nada. 2, la única forma de sanar es ir a la raíz. 3, todo trauma está asociado a una imagen, a una persona, a un evento, y es necesario recordarlo en tanto que sea posible. 4, si no lo perdonas, te va a perseguir toda la vida. ¿Ok? 5, como está asociado a hechos, a eventos, a atmósferas, si no lo identificamos, esas situaciones se te van a atravesar otra vez en la vida. A mí se me atraviesa una cada ratico, y es con el cumplimiento. Yo fui muy herido por mi papá en el incumplimiento, y el incumplimiento de mi papá en muchas cosas me llevó a vivir hechos vergonzosos, como que me sacaran de clase delante de 40 amiguitos en quinto de primaria. Robledo, su papá no ha pagado la pensión, tiene que salir de clase. Y todos los amiguitos, Entonces, ese exponerme, ese acto vergonzoso generado por el incumplimiento, yo asocié incumplimiento, vergüenza. No quiero avergonzarme, no quiero que me avergüence. Nosotros vamos a ver en la siguiente clase los votos internos. Los votos internos son mecanismos de defensa que nosotros levantamos cuando nos exponemos a dolor. Pero cuando estamos pequeñitos y no sabemos cómo lidiar con el dolor, con los traumas, entonces este mecanismo de defensa lo levantamos automáticamente y nos dirige por toda la vida. ¿Se acuerdan que yo dije la semana pasada? Por ejemplo, yo hice un voto interno, más nunca vuelvo a hablar en público. Cuando me avergonzaron por ser Simón el Bobito, dije, más nunca vuelvo a hablar en público. ¿Por qué? Ese voto interno me protegía de un dolor. ¿Cuál dolor? El de la vergüenza en público. Entonces todos tenemos votos internos, que son de mecanismos de defensa. Vamos a verlo en la clase que viene. ¿Ok? Entonces voy a ir redactando algunos ejemplos, y la clase de hoy, sí o sí, ustedes tienen que empezar ya a identificar sus eventos traumáticos. Y si le duele, tranquilo, que le ponemos anestesia, le perforamos despacito, luego le sellamos con empaste y le ponemos una corona y se va de aquí nuevo. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Listos? Entonces vamos a ver algunos eventos, y en la última parte de la clase vamos a ver cómo resolver el trauma. Porque ¿de qué sirve identificarlo? Que me duela recordarlo, ¿y qué hago con él? Vamos a ver qué hacemos con él. ¿Está bien? Y al final pueden hacer sus preguntas. No les pido que lo hagan ahorita para no interrumpir la grabación, pero vayan anotando sus preguntas porque van a surgir hoy preguntas. Y preguntando dicen por ahí que se llega a Roma. Yo no sé si eso es verdad, pero lo que sí sé es que preguntando se obtienen respuestas. ¿Está bien? ¿Ok? Ejemplos. Una burla en la escuela primaria. ¿O te acuerdas de tu profesor ese que te la hacía la vida imposible? ¿Que te humillaba delante de tus amiguitos? ¿Se acuerdan? Haga memoria. Si no es su caso, ¿o te acuerdas de los niñitos en la escuela que te hacían bullying? Ahí viene caretomate, jeje, y eras caretomate para toda la escuela. ¿Sí? ¿O alguna vez que te hiciste pipí en la escuela? Eras pequeñito y te quedaste todo el día así, orinado, orinada, y de repente alguien se dio cuenta, y como eran niños también, lo que hicieron fue burlarse. Y allí no había quien te defendiera. Allí estabas solito o solita. Y esa vergüenza te puede estar persiguiendo hoy. ¿Ok? Un incumplimiento por promesas de parte de papá y mamá. Te voy a llevar al cine y nunca te llevaron. Eso es un trauma. Y por eso hoy en día te cuesta creerle promesas a otros, sobre todo al esposo. Y si tu esposo es incumplido, cuando te incumple una promesa te sale una molestia que... Y él dice, no, tranquila, mi amor, no es tan grave. Y sí es muy grave porque te causaron un dolor de pequeñito, papá te incumplía, ahora una figura masculina o una figura parecida
hace lo mismo, te incumple, y esa misma emoción que sentiste cuando pequeñita, la sientes, la experimentas igualito. Y todo el dolor que sufriste acá, que no pudiste decirle a papá, papá, porque eres incumplido, mira, tú no podías hablarle así a papá, ¿o sí? Entonces, pero ahora sí tienes al frente a un adulto que te está engatillando la misma emoción, y al adulto sí le puedes decir todo lo que quieras. Entonces le cobras al del presente la factura que te generaron en el pasado. Eso es verdad en todos los seres humanos. Otro, un apodo o sobrenombre que nos pusieron bromeando. Uy, yo tuve que perdonar, o me perdonaron un poco de gente porque yo era un campeón para poner apodos. ¡Ja! Yo era un mago para poner apodos y para burlarme de la gente. Entonces, y me tenían apodos. A mí, en una historia, les tengo que contar mis historias para que vean el poco de traumas que Dios me ha sanado. En el año de 1978, escuchen bien, estoy hablando de hace 43 años. O sea, yo tenía 12, 1977. Un tío mío, hermano de mi mamá, era peluquero en Cali, que todos los chismes se sabían, ¿no? No sé en su país, pero en Cali todo se sabía, ¿sí o no? Y a mi tío le da por salirse del closet, y en la primera página del País de Cali, que era el diario de más circulación, sale el titular así: somos homosexuales y no nos da pena decirlo. Y una foto de mi tío con su novio, porque mi tío era la novia. ¿Sabe qué me hicieron en el colegio? ¿Usted sabe lo que eso me costó a mí? Una burla. Pensaban que yo era gay como mi tío. Se me burlaban. ¿Y tu tía qué? Y tú sabes cómo son los muchachos a esa edad, a los 11, 12 años. Terribles. Tanto que, ¿saben qué hice yo? Me armé un grupo. Tenía mi ganga en el colegio. Éramos 6. Nos llamaban el Combo Maluco. Y el que me dijera algo a mí, los 5 amigos míos, a trompadas contra todo el mundo. Y no había quien se metiera con nosotros. Y a mí el que me miraba feo, ¡pum! De una vez yo no le hablaba, sino que le metía su trompada. Y si me venía a pegar, salían mis 5 amigos, mis 5 guardaespaldas. Por una burla. Que no tenía nada que ver conmigo. Yo qué problema que mi tío sea gay, eso es problema de él, no mío. Un trauma. Un apodo. Me decían Marta Lucía, me acuerdo. Sí, porque mi tío en la entrevista, él dice que se llamaba Gonzalo, pero que él soñaba como llamarse Marta Lucía. Y entonces a mí me decían, Marta Lucía. Uy, eso me está dando piedra ahorita. Y eso me da una piedra. Casi me echan del colegio por peleón. Bueno, sigamos, Marta Lucía ya quedó en la historia. Ok, otro. Hay una sopa que odias. La sopa de cebolla que tu papá y tu mamá, hasta que no se la coman, no se para de ahí culicagado. Y te la tenías que tomar, y esa sopa, y hoy en día vas a un restaurante y ves en la carta sopa de cebolla, ¡ay no! Y te da maluquera y te da mal genio. Estoy exagerando, pero es real. Una comida que te obligaban a comer. Y al que no quiere caldo, se le dan 2 tazas. ¿Te acuerdas de eso? Eso es un trauma. Si ven cómo son los traumas, uno piensa que un trauma es una gran violación, un gran abuso. No. Alguien que se molesta cuando tiene demasiada hambre, lo dije la semana pasada, puede ser alguien que fue expuesto a pobreza en su infancia, y aguantar hambre lo llevó a una angustia de pensar que podía morirse, y esa angustia hoy en día ya salió de la pobreza, pero hoy en día automáticamente que le da hambre, se empieza a angustiar. Un trauma. Por eso la pobreza es un abuso. Ay, pero ¿qué culpa que mi papá y mi mamá sean pobres? Yo no estoy diciendo si es culpa o responsabilidad yo, no. Lo que estoy diciendo es que la pobreza es un abuso. La pobreza es un factor de riesgo en el desarrollo emocional, en el desarrollo intelectual, en el desarrollo físico, en el desarrollo espiritual de los niños. La pobreza. La desnutrición, desnutrir un niño es abuso. Por cualquiera que sea la razón. Por pereza, por darle solo comida basura, por ignorancia o por pobreza, por lo que sea. Es abuso, desnutrir un niño. Sigo. Una mujer que se avergüenza de su cuerpo. Ay, este sí que es común. Las mujeres tienen un vínculo ahí con la vanidad y con la autoestima, ¿no?
Ay, es que mira, Julanita, es que ella 90, 60, 90, y yo como estoy de garra, como estoy de flaca, como estoy de gorda. Y siempre se andan comparando. Yo no conozco, por lo menos, las mujeres que vienen en mi casa, que son 3, mi esposa y mis 2 hijas, que salgan un día, no que sean vanidosas y estén, pero que salgan un día sin verse al espejo. ¿Alguna de ustedes sale un día sin verse al espejo? Sean honestas. Y nosotros tenemos en la casa el espejo, ¿sí o no, Marcia? Las que han ido a la casa, tenemos un espejo que le decimos el de la autoestima. Porque el espejo, el bendito espejo ese, uno se ve flaco. ¿Cierto que uno yo me paro ahí y me veo así. Se me esconde la panza. Pero las mujeres les enseñaron de chiquitas que tenían que ser 90, 60, 90. Y si no son así, están mal. Y como están mal, se deprimen, se angustian, se entristecen, se aíslan y empiezan a hacer una cantidad de cosas disfuncionales para volverse así. Si usted es gorda y flaca y fea, y usted se queja de cómo usted es, usted le está reclamando a Dios que la hizo mal. Porque Dios no se equivoca. Como somos, así Dios nos hizo. Como somos, así Dios nos hizo. Entonces, de pequeñitas, y estoy hablando más a las mujeres, aunque a los hombres también los incluye, de pequeñitas les enseñaron esto de la vanidad y las traumaron. Y hoy en día con las redes, Dios mío, ustedes no saben la cantidad de casos de muchachos y muchachas ansiosos, depresivos y angustiados por causa de las redes. Porque en las redes salen, ay, mira Julanita tan bonita y el noviazo que tiene. Y yo aquí bien gorda y sin novio. Y se empiezan a comparar. Yo un día me miré al espejo, yo no sé si soy bonito o feo, pero así Dios me quiere y ya. Y me quiere mi mujer, ya. La vanidad. Una mujer que cree que el sexo es vergonzoso y sucio. Eso es síntoma de abuso físico, abuso sexual, sí o sí. Porque el sexo es puro y sagrado y lo creó Dios. El sábado vamos a hablar de sexo en el retiro. Aquí no hay nadie que va al retiro, ¿no? Ok. El sexo es puro, es sagrado y lo creó Dios. Y fue la primera instrucción que le dio a Adán y a Eva. Multiplíquense. ¿Cómo? Teniendo sexo. ¿O hay otra forma? ¿Cierto que no? Entonces, si tú crees que el sexo es vergonzoso, es bochornoso, es asqueroso, y te sientes usado o usada en el sexo, tienes un trauma en esa área que resolver. No hay pierde, en esa no hay pierde. Y trae mucho problema en el matrimonio, porque resulta, por nosotros los hispanos hablo, es más común el abuso en las niñas que en los niños. ¿Listo? Entonces cuando nos casamos, el esposo, por norma no, por promedio, los hombres son más demandantes de sexo, tienen una libido más alta. Y cuando se aproximan con intenciones de tener sexo con su esposa y la esposa lo rechaza porque es vergonzoso, porque es bochornoso, porque es... Él recibe el rechazo como que fuera él. Y no saben cuántos problemas hay en las parejas por eso. Entonces tenemos que empezar a tratar con la mujer para que sane su herida de su abuso y deje de pensar que el sexo es algo asquiento. Vayan pensando. Un hombre mujeriego que hace sufrir a las mujeres. Ese es el típico que su primera noviecita fue, mejor dicho, eso como la isla de la fantasía, ¿no? Un amor, ese peladito enamorado, mejor dicho, ese amor de, ¿no? Y la amiguita le puso los cachos, lo fregó. Y de ahí en adelante, todas las que se le acercan sufren, porque él dice, a mí nadie más me vuelve a hacer esto. Porque uno de los traumas más violentos es la traición. Que traicionen en la relación hombre-mujer. La traición cuando se rompe la confianza y cuando tú has entregado tu vida a otro y te son infieles y te abandonan, levanta un muro de defensa. A mí nadie
me vuelve a hacer lo mismo. Entonces, de ahí en adelante, cuando él tiene otra relación, otra novia u otra esposa, y ve que como que hay una intención, una sospecha, o asume que algo puede pasar que le van a ser infiel, mejor sale adelante a la defensa o al ataque, y se vuelve agresivo y abusador, cobrándole a las demás el dolor que le causó la primera. Casos de la vida real. Y si no, mires el canal 23, ese Univisión y todas las novelas raras que dan ahí, y todo eso es la misma película. Sufren y se viene otro y se casan con el segundo. Si usted es divorciado o divorciada y no ha perdonado al anterior, le sugiero que lo perdone, porque se lo va a cobrar al siguiente. Regla de oro, no falla. No falla. Sigo. Los veo pensativos, qué bueno. Una persona enfocada en los resultados y cuando falla se descalifica y se autoelimina. Ok. Cuando de pequeñito tu papá te dijo, si trae A, tiene esto. Si trae B, tiene problemas. O si traes A, te llevo al parque y papá te ama más. O te dijeron, si no haces lo que yo digo, papá no te ama o mamá no te ama. O te proyectaron falta de amor por no alcanzar unos resultados que ellos querían. Eso es un abuso violento. Porque el amor no depende de los resultados. Uno ama porque ama. El amor no puede ser condicionado a resultados. Entonces, ¿qué experimentó esta persona? Que para sentirse amado tenía que lograr cosas. Y para lograr cosas se volvió perfeccionista. Y cuando falla, cree que no lo van a amar y entonces se pone, no me van a amar. ¿Quién me va a amar? Ay. Y si además se vuelven codependientes del trabajo, codependientes de las personas, codependientes de los resultados. Entonces vemos personas que son súper brillantes, que alcanzan unos logros, un éxito total, y en la soledad andan medicados, andan deprimidos, andan llorando, andan angustiados. A pesar de que luce que, wow, alcanzaron la fama, alcanzaron el éxito, qué bien lo hacen. Y para no ir muy lejos, miren las noticias. ¿Cuántos suicidios o cuántas muertes por sobredosis hay entre los celebrities? Porque son personas que seguramente sufrieron un abuso y se dieron a la tarea de buscar su aceptación, de buscar amor en los resultados. No pueden condicionar el amor a sus hijos por los resultados. Es más, se los voy a poner en este plano. Dios no nos ama por lo que hacemos. O sea, tú no puedes hacer cosas muy buenas para que Dios te ame más. Ya Dios te amó siendo pecador. ¿Qué más vas a hacer? O sea, ¿qué más vas a hacer para agradar a Dios, para que te ame más? Dios no ama más, Dios ama. O sea, Dios no tiene un amorómetro. A Hernando lo amo 8 porque se portó bien y a Francisco 6 porque se portó mal. Ese no es el amor de Dios. Pero nosotros los papás generamos trauma en nuestros hijos cuando condicionamos el amor a resultados. Terrible. Y es tan común y es tan sutil porque los papás creen que están motivando al niño. Yo me acuerdo de un amigo, yo enseño la disciplina a los niños con varita, con base bíblica. Tengo un taller que se llama Atrévese a disciplinar. Y le enseño a los papás cómo darle varita a los niños. De esas varitas de pintura de Home Depot, con que uno revuelve la pintura, con esas, así, tin, en las nalguitas. Tenía un amigo y entonces yo estoy en su casa y él le dice a su hijo de 5 años, Julanito, si no haces esto, no te llevo al parque mañana. Y entonces le dije, hey, loco, no condiciones la obediencia del niño a un reward, a una recompensa. Dice, no, sí, porque así me obedece. Le dije, sí, ¿y el día que no quiere ir al parque? ¿El día que no quiera recompensa? ¿O el día que venga a meter la novia a la casa a tener sexo, a fumar marihuana, a hacer una fiesta con los amigos? Y tú le digas, Julanito, no hagas eso. No te va a obedecer. O sea, la obediencia se desarrolla por 3 razones, no por condicionar a recompensas. Condicionar la disciplina a recompensa es terrible. Porque entonces el día que no quiere obedecer, o sea, el día que no quiere ir al parque, no quiere la recompensa, pues no hago lo que mi papá dice. ¿Por qué? Porque no quiero ir al parque. Pero si sí quiere ir al parque, entonces sí obedece. ¿Sí ven cómo es? Ok, sigo. No sé si tú eres de resultados. Y hacer las cosas bien
y hacerlas con excelencia y querer ser exitoso, es buenísimo. Dios puso en nosotros eso. Deseo que prosperes en todo, así como prospera tu alma y tengas éxito. Eso dice la Biblia. Dios quiere que crezcamos, que extendamos, que expandamos. Eso está bien. Pero lo que está mal es poner tu aceptación, que seas aceptado y que seas amado en logros. Porque el día que no logras o no te lo reconocen, te sientes... Hoy fui a una visita a capellanía en mi trabajo de capellán y la muchacha de la recepción, la veo así y digo, Elizabeth, ¿cómo estás? Creo que se llama Elizabeth, bueno, no sé, yo con los nombres ya se dieron cuenta, ¿sí o no, Fernando? Y entonces le dice, no, estoy como nerviosa. ¿Y por qué? Y estaba ansiosa. ¿Y saben por qué estaba ansiosa? Porque se había equivocado en el trabajo, en unos números, y ella hace las liquidaciones de los cheques. Y entonces 2 personas reclamaron y la hicieron sentir mal a ella. O sea, ella estaba poniendo su valor en su trabajo. Si lo hago bien y me lo reconocen, valgo. Si me equivoco y me acusan, ay, no valgo nada, qué terrible soy. Condicionando su amor, por eso su aceptación y su valor a resultados, un trauma. Sigo. Un adulto que duerme con la luz encendida, ese niño que lo encerraron de chiquito, ahí viene el coco y te va a comer, y ¡pum! Y le apagaban la luz y le cerraban la puerta. Y ahora de adulto, ya tiene 50 años, todavía vive con la mamá, no se ha casado y tiene que dormir con la luz prendida. Y uno se ríe, pero pasa así. Es que, ay, mi niño no se puede dormir. ¿Y cuántos años tiene el niño? 45 y todavía vive con usted, sí. Pero son traumas. El encierro, claustrofobia. Yo me acuerdo de mi esposa, nos íbamos a subir a un avión de esos avioncitos pequeñitos que son vuelos locales pequeñitos, íbamos como de Atlanta a Valdosta, Georgia, por ahí, de Pensacola, algo por ahí, un vuelo como de media hora, y son esos avioncitos que uno tiene que entrar así, y hay una fila con una sola silla y 2 sillitas al otro lado, y uno se agacha y la maleta le queda, uno queda así, y entramos y ella dijo, ay no, yo no puedo entrar aquí, y se salió, y entonces la aeromoza, la asistente aérea, le dice, señora, tiene que entrar. Y dice, ay no, yo entro cuando vayan a cerrar la puerta. No, señora, tiene que estar sentada para nosotros poder cerrar la puerta. O entra o se queda. Porque ella sufría claustrofobia. Subirse a un elevador con ella. Terrible. Por eso cuando me molestaba yo la encerraba en el closet para que no... Ok. Un adulto que duerme con la luz encendida. Estoy hablando de los hechos, no del trauma. O sea, hoy en día cómo se manifiesta que hay un trauma. Un adulto que no puede usar un elevador. Una mujer que no quiere ser mamá porque cuando niña le hicieron creer que era un estorbo. Yo tengo un caso de esos. ¿Y te vas a casar? Sí, yo me quiero casar. ¿Y quieres tener hijos? No, ni loca. Pero si los niños son una bendición, si Dios puso en la mujer la maternidad, es natural que una mujer quiera ser mamá. No, eso es terrible. Y en medio de la cita nos dimos cuenta que ella para sus papás fue un estorbo. O sea, la mamá tuvo que dejar de trabajar, dejó de lograr cosas, se quejan, ay no, que esta niñita, no, es que qué cosa tan horrible, no podemos hacer nada y no sé qué. Entonces su mente leyó, hijo, estorbo. Cuando yo sea grande, no quiero que nada me estorbe. No, mejor no tengo hijos. Sigo. Un adulto que se siente incapaz de alcanzar algo por sí solo. Este es el típico de los niños malcriados, ¿no? Cuando la mamá sobreprotege al niño, es un abuso. ¿Por qué? Porque limitas su capacidad de resolver situaciones por él mismo. No, mijo, no tienda la cama que usted no sabe, yo lo hago. No lave los platos que usted no sabe, yo lo hago. No, tiene 6 años y todavía hay que amarrarle los cordones. Todavía toman tetero a los 6 años. Entonces, no permites que la autoconfianza se desarrolle en los niños. La autoconfianza es la capacidad del niño de enfrentarse a situaciones difíciles y resolverlas por él mismo según su capacidad. Entonces, cuando es adulto, adultos que uno, hey, Julanito, prende el carro. Ay, no, ¿y cómo se prende? Me estoy exagerando. O sea, personas que son muy limitadas para hacer cosas, fueron malcriados, les hicieron todo. Eso es un abuso.
¿Ok? Esos son los casos más comunes, hay muchos otros. Durante esta semana, asegúrese de ir por el museo, por la historia de su vida. La recomendación es que cojan su vida en bloques de 5 años, de 0 a 5, y traten de recordar los eventos emocionales negativos más marcados. Mi abuelo, yo tenía 6 años, 5 años. Mi abuelo era un descendiente español, medía como 6 pies y algo, grandísimo así. Y yo fui el primer nieto hombre de mi abuelo. Mi abuelo era machista, esclavista, o sea, una cosa terrible. Y cuando yo soy el primer nieto hombre de mi abuelo solo tuvo un hijo varón que era mi papá. Yo soy la tercera generación de mi abuelo que llevaba su apellido. Entonces yo era la ñaña de mi abuelo. Yo tengo más recuerdos de mi abuelo que de mi papá. O sea, mi abuelo conmigo era una cosa impresionante. Y un día voy por la plaza de mercado en Cali, por la carrera 13 con calle 10, con calle 13 con carrera 10. Ahí hay una plaza de mercado. Y voy con mi abuelo de la mano, ¿sí? Voy de este lado. Mi abuelo usaba el reloj como yo en la mano derecha. Yo voy acá a la izquierda. Voy así por entre la gente en la plaza de mercado. Y de repente, mi abuelo pega un grito, me suelta y arranca a correr en medio de la gente. Y yo salgo detrás, abuelo, abuelo, abuelo. Y de repente me veo en un mar de gente y no veo a mi abuelo. Y empiezo a llorar y a llorar y a llorar. Y una señora me recoge, casi que tengo el rostro de esa señora aquí. Esa señora me recoge, me mete a una tienda. Me acuerdo que era una escalera así. Y me sienta en un bulto de maíz. Había unos bultos de maíz y me sienta en ese bulto. Y Dios me dio a mí un talento que es los números. Yo con 5 años, 5 o 6, yo me sabía todos los números de teléfono de mi tía, de mi abuelo, de mi casa, de todo el mundo. Entonces la señora me preguntó y me sabe los nombres de todos. Entonces, no, mi papá se llama así, mi mamá se llama así, mi abuelo se llama así. Entonces ella empezó a llamar a todos los números que yo leí. Yo el de mi abuelo, el de mi casa y el de mi tía. Esos 3 números. Y nadie contestaba. 7 horas yo estuve ahí. Solo en un bulto de maíz. Pobrecito yo, Dios. Yo me acuerdo que era una angustia que yo decía, ¿y ahora qué va a pasar? ¿No voy a volver a ver a mi abuelo? Pues resulta que cuando íbamos caminando así, vino un ladrón y le arrancó el reloj a mi abuelo. Y mi abuelo arrancó atrás del ladrón y yo arranqué atrás de mi abuelo. Y cuando mi abuelo no alcanzó al ladrón y se regresó, mi abuelo no me vio y yo no lo vi. Me acuerdo la mano de mi abuelo, el brazo de mi abuelo era así como el mío. Me acuerdo los rasguños, tengo la imagen aquí. Esas 6, 7 horas, claro, cuando la señora llama, no había nadie en mi casa, no había nadie donde mi abuelo, porque todo el mundo me estaba buscando. Entonces mi papá y mi abuelo pusieron un aviso en la radio, yo no sé qué, yo no sé cuánto, hasta que al fin, después de un tiempo, alguien contestó el teléfono y vinieron y me rescataron. Pero entonces hubo un tiempo que a mí me daba miedo, porque me podía perder, y si me pierdo, ¿y quién me va a rescatar? Eso es un trauma, ¿ok? Entonces vayan pensando en sus traumas. Póngale nombre, póngale título, trate de identificar las emociones que experimentó ese día, ¿sí? Y si fue un trauma, por ejemplo, yo ahí no puedo culpar a mi abuelo, pero eso es un evento de abandono sin intención. Mi abuelo me abandonó, pero él no tenía la intención de abandonarme, pero yo experimenté abandono, ¿correcto? Entonces vayan identificando sus eventos, pídanle al Espíritu Santo que se los recuerde y sean de 0 a 5 años, no tienen que ser cada año me pasó esto, me pasó. No, los más marcados. El Espíritu Santo les va a recordar los más marcados. Si no lo recuerdan, traten de identificar eventos del presente que le causan una molestia que usted dice, pero ¿por qué yo soy así? ¿Pero por qué esto que esta persona hace me molesta tanto? Y mi molestia la desemboco o reacciono contra esa persona. ¿Correcto? Ok. ¿Qué hacer entonces? ¿Están listos? ¿Cómo reparar el daño? ¿Cómo reparar el daño? Les tengo una noticia. El daño no se puede reparar. No hay forma de reparar el daño. Ya pasó. Ya lo viviste, ya lo experimentaste, ya asimilaste la emoción negativa, ya eso está marcado en tu alma, en tu huella, ahí está, y no hay forma de revertir el daño. Es imposible, imposible, imposible. Voy a poner un ejemplo bien grotesco, bien gráfico, pero es el más
que puede usar. Te violaron. 2 hombres entran a tu casa, papá y mamá no están. O un tío, una tía, un primo, un hermano, te abusó. Abuso no significa necesariamente una violación, no necesita necesariamente penetración. Te tocaban por la noche, te tocaban tus genitales. Un adulto te besaba y eras niño o niña. Eso es una violación a tu privacidad, a tu intimidad, a tu inocencia. Violación no es necesariamente sinónimo de penetración. ¿Ok? Entonces, resulta que cogen al violador, si es un delincuente, o identifican a tu familiar, a tu vecino, a tu cercano que te abusó. ¿Listo? Que se haga justicia, ¿sí o no? Que pague el desgraciado. Es normal, eso es lo que reclamamos, justicia. ¿Por qué? Porque la justicia es que el que nos quitó algo lo pague. Pero no lo puede pagar porque te quitaron la virginidad, te quitaron tu inocencia, vivías noches de angustia cuando se te metían a la cama, no podías hablar ni decirle a nadie porque te amenazaban. Si le cuentas a su papá, a su mamá, y ya sabe lo que le va a pasar. Toda esa angustia, todo ese dolor, todo ese periodo de abuso, de trauma violento, aunque cojan al ofensor, aunque cojan al violador, lo metan preso, lo sienten en la silla eléctrica, en la cámara de gas, lo que sea, no te lo devuelven, no recuperas tu paz, tu gozo, tu tranquilidad, tu inocencia. Y si quedaste embarazada, si es una mujer. Ahora la película que vimos de la señora que la violan y queda embarazada. O sea, y cogieron al delincuente y lo metieron preso y pagó 40 años. ¿Y el hijo que tuvo? ¿Y el dolor? El dolor físico, el dolor emocional, la tragedia, los años de tratando de olvidar ese evento tan violento. O sea, no hay forma que te devuelvan al original, no existe. Por eso yo digo que humanamente hablando no hay justicia, porque justicia es que te devuelvan lo que te quitaron. Lo que pasa es que nosotros asociamos con que se haga justicia es que pague. Y entre más años pague, más justo es. O entre más rápido lo sienten en la silla eléctrica, más justo es. Eso no es justicia. Eso son penas. Eso son castigos. Justicia significa que te devuelvan lo que te quitaron. Y es imposible. Entonces no hay justicia. Entonces, cuando hablamos de daño, lo primero que tienes que hacer es reconocer que hubo un daño. No negar la realidad. Me robaron, me abandonaron, me bullearon, me violaron, me rechazaron. Reconócelo, ya pasó, lo viviste, es verdad. ¿Para qué seguir negándolo? ¿Para qué seguir anestesiándolo? ¿Sabe que la gente se la pasa toda la vida anestesiando el dolor? Porque ¿a quién le gusta el dolor? Ay, qué rico que me duela la barriga esta noche y yo no pueda dormir. ¿Te imaginas eso? Lo mismo es el dolor emocional. Mire, usted y yo vamos a ir a una visita. Y si es donde una persona que te agrede, que te insulta, que se te burla, que te desprecia, que te hace sentir incómodo, dolor, tristeza, vergüenza, mejor no voy, ¿cierto? Qué pereza. Porque no nacimos para vivir así. ¿Correcto? Pero necesitamos sí o sí reconocer. Nos dolió. Necesitamos reconocer que hubo un daño. Necesitamos reconocer que hubo una realidad. Cuando estamos hablando acerca de reparar el daño, no nos referimos a olvidar, porque te tengo otra noticia. Olvidar es imposible. Lo he dicho aquí cientos de veces. La única forma de olvidar ese abuso, ese trauma, es que te caigas del segundo piso, te des un golpe en la cabeza, te dé amnesia y no te acuerdes ni siquiera de tu nombre. De resto es imposible olvidar. Aunque el ser humano, por su sistema de autoprotección, de autodefensa, su sistema de supervivencia, es capaz de bloquear memorias para no volver a vivir el dolor. ¿Escucharon lo que dije? O sea, así como los votos internos son juramentos que hacemos, a mí nadie me vuelve a hacer eso. También la memoria, uno puede bloquear dolores para no volverlos a recordar y mantenerlos allá. Pero cuando están bloqueados, hay algo que se dispara solo. Y la gente se acostumbra a vivir así. Entonces, cuando se acostumbran a vivir así, encontramos el origen de las adicciones.
cuando estás solo o sola y de repente te sientes como que y te cambia la respiración, el ritmo cardíaco, te da sed, empiezas a sudar, te da tristeza, te da angustia. Dulce, uy, chocolate, y a tragar chocolate, ay, te sientes rico. Anestesias el dolor emocional con algo temporal, beber, jugar, ir a comprar, las compras compulsivas. La mayoría de gente que compra compulsivamente, justo antes de salir a comprar estaba deprimida. Estoy deprimida. Ay, ¿qué hago? Ay, no, me quiero unos zapatos nuevos, unos zapatos. Y se van y compran y, ay, los zapatos. Y anestesian el dolor. No jugamos aquí a anestesiar. Ok, aquí están los pasos entonces para empezar a eliminar las consecuencias del proceso traumático. ¿Ok? Porque es real, lo vivimos, lo identificamos, tratamos de buscar al ofensor. En sus notas no vaya a poner nombres, ni deje las notas por ahí. Sí, me acuerdo una señora que puso en sus notas una cantidad de cosas que había hecho contra su hija en un proceso de sanidad y luego la hija leyó las notas. Eso es privado. Eso que ustedes escriben ahí es privado. ¿Ok? Guarden bien sus cosas. O sea, el desgraciado de mi marido que bla, 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 y luego el otro día tu marido le dice, ¿ah? Ah, sí, y tengo que perdonar porque yo le fui infiel a mi marido y mi marido no sabe. Y al otro día tu marido, después de 15 años, o tu esposa, lee eso. Prepárese, porque ahí aparte de la fresa, ahí le arrancaron la muela completa. ¿Ok? Ok, primero, uno, hay gente que se siente responsable por lo que sucedió. Yo dejé que me hicieran eso. Fue mi culpa. Yo dejé que me tocaran y me quedé callado. Fue mi culpa. Yo debía haber hecho algo diferente. Soy culpable por no haber hecho algo diferente. Yo debía haber hablado. Soy culpable por no haber hablado. Y esa culpabilidad los persigue hoy en día. Esta es una noticia. Usted no es responsable por lo que sucedió. Ya pasó. Ya pasó. No se haga responsable porque fue usted el que generó que le hicieran lo que le hicieron. ¿Ok? Entonces, no dé lugar a la culpabilidad. Ay, es que yo era tan bobita y me dejaba hacer de todo y no decía nada. Ay, y entonces entras en depresión y en angustia 30 años después de que pasó lo que pasó. Usted no es responsable por lo que pasó. ¿Ok? Número 2. No tenías la edad ni el conocimiento ni las herramientas para defenderte ni tomar acción correctiva. ¿Ok? Cuando papá gritaba y te escondías debajo de la cama, ¿qué podías hacer? 3, 4 años, salir y decirle, un momento señor papá, no estás supuesto a comportarte así en la casa porque tienes que cuidar a tus hijos, lo que estás haciendo es abuso, nos puedes traumar y cuando estemos grandes vamos a tener que ir a una consejería con Francisco. Un niño no tiene esa capacidad. Entonces, precisamente por eso son tan nocivos, o son nocivos los abusos, si se puede decir así, porque no tienen la capacidad de asimilarlos, de resolverlos. Tercero, todo ofensor seguramente fue ofendido. Mi papá fue un hombre bien ausente en mi vida, fue alcohólico, fue abusador con mi mamá, fue mujeriego, o sea, las tenía todas él. Y luego yo las heredé. A ella le tocó parte de mi vida oscura, del bajo mundo. De mi vida del bajo mundo, a ella le tocó parte. Y cuando yo empecé en este proceso, mi papá ya había muerto y me di cuenta de cuántas cosas mi papá había generado. De hecho, y por ausencia, y por escasez, y porque no dar lo que el niño necesita también es un abuso. O sea, no darle la protección que necesita es un abuso. No darle el alimento que necesita es un abuso. No darle el tiempo que necesita es un abuso. No estar presente emocional y físicamente con apego y contacto físico en la vida de un niño es abuso. ¿Ok? Entonces cuando yo empiezo a culpar a mi papá y entro en el proceso de perdonarlo y ya él se había muerto, me doy cuenta por una tía que tiene una memoria
histórica, esa tía sabe, súper inteligente, y ella me empieza a contar la infancia de mi papá con mi abuelo. Pues resulta que mi papá fue víctima de mi abuelo. Entonces, claro, ahora mi papá me ofende a mí, pero yo entendí, después de esta historia de mi tía, que mi papá también fue abusado. ¿Qué más podía darme un hombre así? Abuso. Entonces, cuando uno entiende que el ofensor también una vez pudo haber sido ofendido, eso te genera un poco de misericordia. O sea, decir, bueno, no justificas ni lo eximes de la responsabilidad, pero entiendes que también hubo una razón por la cual esa persona se convirtió en un ofensor, porque un día pudo haber sido ofendido, pudo haber sido abusado. ¿Está bien? 4. Volver al evento, reconocer que fue realidad y validar los daños y las emociones involucradas en tu ser. Esta parte es muy importante. Tienen que aprender a identificar en el evento, uno, si es tristeza, si es temor o si es ira, lo que sientes. Tienes que aprender a leer tus emociones, porque la tristeza es respuesta a una injusticia, la tristeza es respuesta a una pérdida, la ira es respuesta a una injusticia y el temor es respuesta a un ambiente de inseguridad. Entonces, si identificas la emoción, nos va a ayudar a encontrar qué tipo de abuso, qué tipo de evento violento fuiste expuesto. ¿Está bien? Entonces tienen que volver al evento y cuando lo recuerden, ojalá lo experimenten la misma emoción. Para que ustedes puedan... Yo ahorita cuando estaba narrando lo de mi abuelo, sentí un momentico, esa angustia de estar perdido entre un mar de gente y ser una pingüinito así, eso es horrible. Ok, entonces volver a experimentar las emociones, no tengan miedo. Porque eso nos va a dar un indicio de qué fue lo que pasó, ¿ok? 5, encontrar una declaración defensiva para el futuro. Ok, como el voto interno. Por ejemplo, dije ahorita al muchacho que le fueron infiel y entonces él de ahí en adelante abusó de todas las otras relaciones con las otras mujeres. Se volvió un agresor. Entonces, cuando dicen este punto, encontrar una declaración defensiva para no ejercitar ese voto, para no ejercer ese voto interno es, no todas las mujeres son iguales. Esta que tengo hoy no es la que me puso los cachos, no es la misma. Este abogado que está conmigo hoy no es el mismo que me robó hace 20 años. Este esposo que tengo hoy no es el mismo novio que me abusó cuando tenía 15. Esta esposa que tengo hoy no es la misma mamá que me pegaba y me maltrataba y que cuando me abría los ojos me hacía entrar en temor. Yo me acuerdo que vi con esos ojos que tiene más ojos que una piña mal pelada. Y entonces, mi mamá cuando me regañaba, ¿ustedes vieron el video de la chancla voladora? Bueno, a mí me hubieran sacado ahí porque mi mamá era... Y yo llevaba correa y látigo, mi mamá me daba correa y chancletazo. Pero una cosa que tenía mi mamá es que cuando me decía algo, me miraba así, ¡uli cagado! Y me abría unos ojos que yo ya sabía lo que me venía. Y me daba un miedo y arranqué a correr. Y me caso. Y después me doy cuenta que mi esposa miraba similar. Cuando se enojaba me miraba y yo decía, uy, Dios mío. Y me entraba una piedra, un enojo. Porque claro, cuando mi mamá me miraba, que yo sabía que encima me venía castigo, grito y correa, yo no podía hacer nada más que correr. Pero ahora que estoy grande y me sé defender, la que me miraba era ella. Y agárrese porque ahí sí me puedo defender. ¿Sí ven? Entonces, el voto interno mío era, si alguien me mira como mi mamá me miraba, vas a ver quién soy yo. Entonces, ¿cómo yo hago una declaración positiva para eliminar el poder de ese voto en mi vida? Ella no es mi mamá, ella me está mirando por otra razón, no significa lo mismo que significaba, ya yo no soy un niño, yo soy un adulto y puedo preguntar, ¿por qué me miras así? Un voto interno que muchos tenemos. Todas las mujeres son iguales. O las mujeres. Todos los hombres son iguales. Si tú piensas eso, te tengo una noticia, te va a perseguir toda la vida. Es un riel por el que caminas. Entonces no te da libertad de entregarte completamente a una relación. ¿Por qué? Porque todos son iguales y hay que andar con cautela. En algún momento me acuchillan.
Ese es el poder de los votos internos. Los votos internos, los vamos a ver en la otra clase, son juramentos que nosotros levantamos y cuando uno jura y promete algo, lo cumple. Y si se lo jura para uno mismo, sí o sí lo cumple. Entonces eso se graba en tu sistema de creencias y se vuelven reales por los que caminamos. El señor que aguantaba hambre, que en su casa no podían comprar sodas porque no había suficiente dinero. Y cuando iban a la tienda, iba a comprar soda y el papá le decía, no se puede soda porque no tengo plata. Y todos sus amiguitos tomando soda. Y cuando él creció dijo, en mi casa nunca va a faltar la soda. Y cuando iba a mercar con la esposa, él metía 20 cajas de soda. Y la esposa le decía, ¿para qué llevas tanto? Cuidadito que en la casa nunca debe faltar soda. ¿En serio? Casos de la vida real. Y vaya que le quiten su soda. Entonces los votos internos son un peligro. Y vamos a explorar en los votos internos. Uf, esa clase es buenísima. A mí nadie me la vuelve a hacer. Ah, se están acordando, ¿no? Ok, entonces número 5, encontrar una declaración defensiva para el futuro. Repito para ir en orden y ya voy terminando. Número 1, el proceso es, no eres responsable. 2, no tenías la edad, ni el conocimiento, ni las herramientas para defenderte y tomar una acción correctiva. 3, todo ofensor seguramente fue ofendido. Esto nos ayuda a extender misericordia. 4, volver al evento, reconocer que fue realidad, validar los daños y las emociones involucradas. Identifiquen tristeza, temor o ira. ¿Ok? Vergüenza, rechazo y abandono son otras, pero las 3 primarias son tristeza, temor e ira. 5, encontrar una declaración defensiva para contrarrestar el efecto nocivo del voto. 6, construir una nueva huella psíquica, una nueva realidad. Ok. Voy a terminar con esto. Voy a hacer el dibujo aquí porque no traje tablero. Tienes una imagen del ofensor o del evento. Eso está asociado a una emoción en tu alma sí o sí. Y eso se dispara con eventos similares que gatillan en el presente. Eso es verdad para todo ser humano, de cualquier raza, de cualquier nacionalidad, de cualquier sexo, de cualquier creencia. Es el diseño humano, es diseño de nosotros. No tiene que ver con religión, no tiene que ver con iglesia, no tiene que ver con nada. Tiene que ver con diseño de cómo funciona el ser humano. Lo hablamos en la clase de profundidades del alma. ¿Ok? Entonces, imagínese que esta es su cabeza. Bueno, yo no soy muy bueno dibujando. Imagínense que ese es usted, ¿sí? Y en su mente, digamos que es la mente aquí, usted tiene a Florencia o a Florencio, póngale nombre a su ofensor. Bueno, no le va a poner nombre en su papel si vive con usted. En su mente, usted tiene un recuerdo. Ahí está Florencio o Florencia. Y hay 2 formas de evocar los recuerdos. Trayéndolos o se disparan. ¿Quieren traer uno? Tu profesor de física de bachillerato. Tu profesor de álgebra. ¿Se acordaron? Pero antes de que yo lo dijera, usted no estaba pensando. ¿Correcto? Pero usted puede ir a la cajita de los recuerdos y evocar a una persona. O puede estar así de repente y como el evento está asociado con algo en el corazón, una emoción, digamos que está el corazón, la persona está en tu memoria, aquí está la emoción en el corazón, y de repente viene una persona y te la presentan y se llama Florencia o Florencio. Y ¡pum! Ahí mismo, sin de la nada, aparece la imagen de Florencia o Florencio, si ese es tu ofensor, aparece, y no solo aparece, sino que experimentas la misma emoción. Así funcionamos. Es por eso que ves la televisión y sale un personaje que ¡pum! Te hace una molestia y es porque asocias con un evento que está ligado a una emoción que está en tu mente, en tu memoria. Entonces, cuando tienes un ofensor, recuerdas su nombre, recuerdas el día, recuerdas la canción, recuerdas la ropa, recuerdas algo, recuerdas un olor, te prenden una luz, te apagan una luz, qué sé yo, hay algo que dispara la memoria, tienes en la mente el ofensor, eso está asociado, como es una injusticia, no es justo que me violaran, no es justo que me abandonaran, no es justo que me robaran, no es justo que me quitaran, no es justo que mi papá se hubiera muerto cuando yo estaba tan joven, no es justo, no es justo. Entonces todo eso está asociado a ira.
Y en el cerebro, la asociación entre el evento, la persona y las emociones son como un poco de cablecitos. Son conductos eléctricos. No sé si han visto un cable de cobre. Un cable de cobre puede ser así de grueso, pero son miles de cablecitos de cobre juntos. Así es, así funciona su cerebro y el mío. Pues yo no soy médico ni neurólogo ni nada de eso, pero he leído y así funciona. Son millones de circuitos que enlazan la imagen del ofensor con el evento y con la emoción. Entonces, cuando en este paso 6 yo digo que construir una nueva huella psíquica es empezar a cortar estos cablecitos. ¿Cómo se hace? De esta manera. Lo tengo en la página. En la última página. Número 1. Orar por tu ofensor. ¡Ah! Pero es que ese desgraciado lo que me hizo y ahora tengo que orar por él y bendecirlo. Bueno, eso dice la Biblia. Entonces, la ira, lo contrario a la ira y al dolor, no es el gozo y la alegría. Lo contrario a la ira es la paz. O sea, paz es que puedes ver a tu ofensor y no sentir ira. Entonces tú decides, voy a construir paz. Voy a construir paz. Entonces, ¿qué haces? Te levantas por la mañana y dices, ¿cómo fue que dije el nombre? ¿Firulina? ¿Florencia? Florencia. Se me olvidan hasta los nombres que invento. Florencia. Por la mañana te levantas y oras por Florencia. Florencia, sé que me dolió, sé que me pusiste la mano donde no debías, sé que me... pero yo hoy decido perdonarte, Florencia. Y te bendigo. Porque eso dice la Biblia, que bendigamos a nuestros enemigos y que oremos por ellos. Si usted quiere discutir eso que yo acabo de decir, lo podemos discutir, pero que lo dice la Biblia y es verdad, es verdad. Pero tanto es el dolor que puede que tu mente te diga, ni se te ocurra bendecir a tu enemigo. ¿Cómo se te ocurre? ¿Es que es bobo o boba o qué? Más bien que pague. Esa es la voz del enemigo que te quiere mantener en cautiverio. Entonces, cuando oras por Florencia o por Florencio, lo que empieza a pasar en tu mente es que cortas un cablecito de estos que une a la ira y generas uno nuevo hacia paz. Segundo día, Florencia, buenos días. Hoy también decido perdonarte. No me debes nada. Te perdono por lo que me hiciste. Cortas otro cablecito y generas otro. Tercer día, cuarto día, quinto día. ¿Cuántos días? No sé, depende de usted. De qué tan fuerte y qué tan pronto elimine todos estos cablecitos orando por Florencia. Cada vez que usted lo perdona audiblemente en sus oraciones, en su mente, empieza a eliminar estos cablecitos y a crear nuevos circuitos. Y un día, cuando usted se acuerda de Florencia, o cuando la ve, o cuando se la nombra, o cuando huelen, o cuando escucha, ya no le da ira. Estás en paz. La puedes ver y no te duele. Estás en paz. Ese día perdonaste. Y es la única forma de hacer justicia. Porque ya no te debe, ya no le cobras, ya no te duele. Te acuerdas, pero ya no te duele. Orar, está en la última página de la clase de hoy, orar por tu ofensor. Paso 2, perdonarlo. Perdonarlo es audiblemente, que tú mismo oigas. Si no está presente la persona, después les digo cómo reconciliarse, siéntelo. La silla vacía es recomendable en algunos casos, en otros no. Siéntelo. Hey, Florencia, yo decido perdonar, aunque digan que está loco usted hablando solo, no importa. Hágalo en su cuarto, que nadie lo vea. Florencio, yo decido perdonarte por aquello y aquello que me hiciste y que me dolió tanto. Yo decido perdonarte. O sea, hágalo audible. Cuarto, lo que escriben de Florencia, si es una tía, un tío, un vecino, un amigo, un abuelito, o su marido, su marida, o su esposa, digo, rómpalo, quémelo, como simbólico de que ya eso no tiene más poder en su vida. Uno, por seguridad, y dos, como simbolismo de que ya no tiene poder en su vida. Paso 4, construye todos los días una nueva huella psíquica, se los acabo de explicar. Y paso 5, sé libre, no mantengas atado al pasado. Pastor, ¿y cómo sé que perdoné? Cuando recuerdas y no te duele.
ese día perdonaste. O sea que el perdón, primero es una decisión, yo decido perdonar. Segundo, lo declaras. Tercero, lo ejercitas. Y cuarto, un día de repente ya no te duele. Ese día se consolidó el perdón, se hizo realidad en tu corazón. Ese día eres libre. Ese día puedes entrar en una nueva relación si te vas a casar nuevamente, si eres divorciado o divorciada, y ya no vas a tener temor. O no le vas a cobrar a este las que te hizo el otro. Ese día puedes apagar la luz y no te da miedo. Ese día puedes disfrutar de la sexualidad porque ya perdonaste a tu ofensor y ya cambiaste esa imagen de que sexo, dolor, sexo, ira porque me abusaron, sexo, ira. Y tu esposo o tu esposa no se puede aproximar a ti porque hay algo raro ahí. Ese día puedes disfrutar de eso. Cuando perdonas se abre un panorama de oportunidades en tu vida para todo, para nuevas relaciones, para nuevos proyectos, para nuevos pasos, para avanzar. Pastor, ¿y habrá algo imperdonable? No. Yo no creo que haya algo imperdonable. Si usted cree que hay algo imperdonable, pudiéramos discutir por qué cree que eso es imperdonable. Sería una buena discusión otro día. ¿Ok? Yo creo, y puedo estar equivocado, pero es lo que yo creo, que sin perdonar es imposible ser feliz. Yo ya era adulto, y tenía una ira contra mi papá. Pero así, ira. Imaginé que yo fui el mejor jugador de fútbol del colegio en mi época. Y un día fui a jugar la final, estábamos en cuarto bachillerato, y fuimos a jugar la final contra los de sexto, o sea, los de décimo contra los de 12. Y para un muchacho de mi edad, en esa época yo tenía 14 años, era el mejor jugador del colegio. Y la final y jugar contra los de grado 12, eso era, mejor dicho, como el Super Bowl. Eso era el mayor logro a esa edad. Y mi papá me dijo, sí, yo te voy a ver. Y nunca llegó. Una carrera de bicicletas, me hice ciclista. Me dañaron la bicicleta los jueces. Y mi papá no me defendió. Y así muchos eventos de mi vida, yo me hice sobresaliente por lo que les dije ahorita y por otras razones. Y él nunca estuvo presente. Y entonces cuando yo entro en un proceso de sanidad como este, ya siendo cristiano, hice este razonamiento. Yo dije, tengo una ira, tengo un enojo. Cada vez que me acuerdo de cosas de mi vida con mi papá, donde no estuvo presente, donde me ofendió, donde todas estas cosas. Y el man está muerto. O sea, al único que le estaba haciendo daño, la falta de perdón, era a mí, a él no. O sea que el único beneficiario real de perdonar, ¿quién era? ¿Yo? Entonces cuando tú crees que hay cosas imperdonables, tal vez lo que estás pensando es que si perdonas le das un beneficio al ofensor. Te tengo una noticia, el beneficiado eres tú, no el ofensor. El que se hace libre eres tú. Entonces yo perdoné a mi papá. Siguiente pregunta, ¿y te reconciliaste con él? Pues claro que no, porque el man ya estaba en el hoyo, bajo tierra, ya estaba muerto. Pero si la persona que es tu ofensor todavía vive y es posible reconciliarse, se recomienda. La Biblia dice que busquemos la paz con Dios y con los hombres en tanto que sea posible. O sea, si es posible expresarle a esa persona, hey, Julano, ¿sabes qué? Esto y esto y esto que me hiciste, que me dolió, yo te lo perdono. Hasta ahí puedes hacer. Ahora, que la relación vuelva a restituirse y volver al mismo nivel, ese ya es otra cosa. Eso es, el tiempo lo dirá. El tiempo lo dirá. ¿Ok? Entonces, hagan su lista a conciencia. No tengan miedo de recordar. El Espíritu Santo les va a recordar. Y váyanse al detalle, diga, aquel día que me tocaste, que me hiciste, que me abandonaste, que me lo que sea, me sentí así. Y yo hoy, póngale nombre, yo Daisy, yo Eni, yo Marcia, yo Hernando, decido perdonarte por esto que me hiciste. No me debes nada, te perdono, te bendigo. Y al otro día, y al otro día, y al otro día. Y de repente un día, tienes paz. Ese día se consolidó el perdón. Y es la única forma
de resolver los traumas. No existe otra. Es la única forma. Y Dios quiere que nos... Imagínense que la Biblia dice que para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Y hay gente que Cristo vino a libertarla, pero sigue esclava. Pastor, ore por mí. Una señora que viene y me pide que ore por sanidad. Y cuando yo la miro a la cara, porque los ojos son el espejo del alma. El corazón alegre hermosea el rostro. El corazón amargado arruga el rostro. Y de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, hay 3 parámetros para saber qué le pasa a una persona. Cómo mira, cómo habla y el rostro. ¿A usted no le ha pasado que, ay, se van a dar cuenta que estoy así? Y cuando yo miro a la señora, viene a orar por sanidad y le digo, Julana, ¿a quién tiene que perdonar? Y esa mujer arrancó a llorar. Y se descompuso ahí, yo más asustado. Era las primeras veces que lloraba por gente. Estaba apenas haciendo mis primeros pinitos como pastor y yo, ay, la embarré, que dije, me hubiera quedado callado. Y me dice, a mi papá, hace 25 años, cuando yo era una niña, él me violó. 25 años con un dolor en su corazón, que la tenía enferma físicamente. ¿Sabe que 65% de las enfermedades modernas surgen en el alma, en emociones? Usted se asusta y se eriza, ¿sí o no? Se asusta y suda, se asusta y se orina, se asusta y se hace popó. Alguna le pasa, pero que no sea la última. Bueno, cuando tienes una ira reprimida, el hígado, pues no te erizas, pero por algún lado el centro nervioso va a manifestarse al cuerpo. Artritis, migraña, gastritis. Sigo. Insomnio. De todo. Ni hablar de las enfermedades emocionales, ¿no? Angustia, depresión, ansiedad, estrés, bipolaridad, demencia senil. ¿Sabe que la demencia está asociada con querer borrar la memoria? Que puede ser un mecanismo de defensa del cuerpo por falta de perdón, por no volver a recordar el dolor. Borro mi memoria, delete, como si fuera un computador. Yo oro que Dios les hable, que ustedes sean valientes y atraviesen el dolor. Valiente no es el que tiene temor, el que no tiene temor. Valiente es el que es capaz de atravesar por donde tiene temor. Temor tenemos todos, pero valientes los que lo atraviesan. Y eso es para valientes. Esa escarbar allá duele, molesta, pero es necesario. Amén.